comienzo de esta reunión y les voy a leer algo con respecto a lo que tiene que ver con los compañeros y de cómo surgió todo esto, ¿sí? Antes que nada deseamos agradecer la presencia y el compromiso asumido por todos quienes nos consideramos parte y actores de este espacio, el cual se reúne hoy en torno a la figura del general de la Nación, don Felipe Varela. Cuando nos planteamos la idea de reunirnos, consideramos justo y atinado hacerlo con el fin de primero dar a conocer, analizar y homenajear a la figura y a la obra de quien consideramos uno de los próceres que dio nuestra provincia, quien durante años fue escondido, cuando no demonizado por los historiadores sectarios parciales y malintencionados del liberalismo argentino. Como siguiente objetivo, pretendemos fortalecer nuestras concepciones e ideales generando un ámbito de debate que actúe como una usina productora de contenidos donde todas nuestras capacidades, dudas e inquietudes encuentren el canal a través del cual obtengamos las respuestas y el acompañamiento necesario que nos permita convertirnos en partes activas de este proyecto de gobierno. Somos parte de un grupo que desde siempre luchó por la reivindicación de las más profundas tradiciones catamarqueñas, la revalorización de la cultura y el respeto por quienes hicieron esta provincia. Somos parte de un espacio caracterizado por el respeto a las minorías, por la inclusión de quienes se encuentran con sus capacidades disminuidas, por quienes siempre fueron excluidos del sistema y por sobre todo somos parte de un esquema en el que la gestión es primordial, la lucha por erradicar las viejas metodologías de la política cuantitativa, aspirando a la generalización, la capacitación y la concientización de que la política es la herramienta para quienes no tienen nada, encuentran comprensión, apoyo y respeto. Por último, somos parte de una generación que pretende participar en la toma de decisiones y a la que podríamos considerar el sostén ideológico y la herramienta de ejecución de las políticas de gobierno. Es por todo lo que hemos dicho que los invitamos a participar de este encuentro y a plasmar sus ideas, dudas y proyectos, porque consideramos un todo, una amalgama de ideas, voluntades y fuerzas al servicio de la comunidad. Muchas gracias por venir, por estar presentes. Por cuestiones de agenda, el vicegobernador de la provincia no nos va a acompañar en un principio, pero sí está comprometido y nos dio su palabra de que al finalizar este encuentro va a venir a hablar con todos ustedes porque los quiere conocer y charlar con cada uno de ustedes y escuchar todas sus opiniones, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ahora para que continuemos con todo esto, le pedimos al señor doctor Gustavo Aguirre que se acerque para que nos cuente un poquito del tema de Felipe Varela. Doctor, por favor. Compañero, ya me reí. Buenos días, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por asistir, por ser parte de este encuentro que fue gestado, generado, pensado por compañeros que integran este espacio político que conduce Dalmacio Mera. Cuando se pensó en realizar este encuentro de jóvenes, surgió la idea de cómo empezamos nosotros, los que pertenecemos a un espacio político que por ahí está integrado por distintas agrupaciones, cómo empezamos a unar criterios, a unificar conceptos y establecer algunos principios comunes que nos permitan ir consolidando un espacio de tal manera que cuando vamos a expresarnos a la sociedad, cada uno de nosotros sepa por qué estamos aquí, por qué peleamos, cuáles son las ideas que reivindicamos, etc. Y creímos que la figura de Felipe Varela es la figura que expresa en profundidad los valores y que este espacio político de alguna manera representa. Y de hecho fue Dalmacio, uno de los dirigentes políticos que en los últimos 20 años ha reivindicado con mayor medida e intensidad la figura de Varela. Y eso hay que destacarlo porque generalmente se habla de un caudillo, se habla de la figura catamarqueña, la sociedad en su conjunto, por ahí no sabemos, no pudimos llegar a tomar el conocimiento de la trascendencia que tiene esta figura y su pensamiento.
bueno, esa es la importancia que Dalmacio la tomó como bandera y empezó de a poquito, primero con las cabalgatas, segundo homenajeándolo, proponiendo que sea la escuela de Guaycama, donde nació Felipe Varela, que lleve el nombre de él, hasta llegar a tal vez lo más importante y a lo que más pudiera aspirar un dirigente político o alguien que defiende la figura de Varela, que es que hace 2 semanas, 3 semanas, la presidenta de la nación, es decir, la autoridad máxima de un país, venga a la provincia de Catamarca a levantar y a desempolvar del olvido y también de la denostación en la que estaba sometido Varela, para ponerlo a la luz de la nación y decirle a todos los argentinos y a todos los hermanos latinoamericanos que Varela fue un prócer de nuestra Argentina y que es un mojón en nuestra historia y que debemos reivindicarlo como tal. Así que bueno, yo lo que me pidieron un poquito es que hablemos quién fue Varela, qué es lo que pensaba, porque está bueno que empecemos también seguramente muchos habrán conocido, otros habrán leído, otros le habrán contado, pero bueno, a partir de esto, la idea es que yo voy a hacer una pequeña introducción y después, el que quiera, levanta la mano, conversamos, intercambiamos ideas. Yo creo que Varela, bueno, como todos saben, nació en Catamarca, en Guaycama, Valle Viejo, allá por 1820, 1821, no está la partida de nacimiento, por lo tanto no se sabe el día exacto que nació, murió el 4 de junio, eso sí. Fue una persona, fue un hombre que se lo pudiera, en su trayectoria política, podríamos dividirlo en 2 grandes etapas. La primera etapa es la etapa de la lucha desde el interior, en la defensa de los intereses del interior provincial contra los intereses del puerto. ¿Qué quiere decir esto? El puerto, antes de la conformación de la nación como tal y cual la conocemos ahora, con una constitución, con provincias, ¿no? Había una organización medio informal, que no estaba normatizado eso. Había una constitución en su momento. Habíamos logrado la independencia del país en la lucha contra los españoles, habíamos declarado la independencia, habíamos formado un gobierno patrio, habíamos empezado a formar una organización nacional, pero todavía no estaba efectivamente constituida. Y en esa etapa había 2 sectores de la vida nacional política que tenían ideas distintas de cómo debía ser el país a partir de la independencia. Algunos que sentían que tenía que ser un país unitario, es decir, con una cabeza en el puerto de Buenos Aires, que presida y que gobierne toda la Argentina, donde ellos decidan quiénes van a ser los que van a gobernar en cada uno de los territorios sin que los pueblos de cada territorio se expresen. Es decir, yo pongo al gobernador de Catamarca, yo pongo desde Buenos Aires al gobernador de La Rioja y así. Por otro lado estaban los federales, que son los que tenían la idea de que tenían que haber autonomía en las provincias, justamente porque las provincias habían sido anteriores a la Constitución de la Nación, y que tenían que dejar librado en la voluntad de los pueblos del interior de cada provincia la designación de sus autoridades. Pero eso desde el punto de vista político, lo más importante de todo es la parte económica. Porque de la parte económica, que es donde generalmente se concentra el poder, y en esa época también, el puerto de Buenos Aires era la única salida que tenía la Argentina para llevar y comerciar sus productos afuera a Europa en ese momento, ¿no? Entonces, la renta, el impuesto que se le cobraba a la exportación para sacar esos productos que se generaban en todo el país, se les cobraba un impuesto, y ese impuesto, esa riqueza quedaba en Buenos Aires. Quedaba en Buenos Aires, no lo distribuían a todas las provincias como hoy pasa con la ley de coparticipación federal. Entonces quedaban concentrados ahí, y eso generó que Buenos Aires crezca y se convierta en la principal, digamos, el principal espacio, ciudad, con mayor riqueza, donde estaban todos los privilegios, donde había cultura, donde había todo lo que hace que tenga una ciudad importante, y las provincias del interior quedaban totalmente relegadas y prácticamente sin posibilidades de desarrollo. Pero hay un dato más que perjudicaba a las provincias. La clase gobernante y dominante de Buenos Aires, como eran comerciantes y les interesaba vender y exportar e importar productos, lo que querían ellos era importar productos de Europa, fundamentalmente de Inglaterra, lo cual iba en contra de las pequeñas industrias locales que había en las provincias, porque no podían competir con las fábricas. Ya en ese momento empezaban a surgir algunas fábricas o algunas
producciones de diseño y manufactura en Inglaterra, y nosotros acá en Catamarca, en el interior, lo que hacíamos era producir con las teleras, hacer un poncho, una prenda, demoraba 2 o 3 meses, a veces lo que ellos hacían en 5 del día. Entonces había una desigualdad y una imposibilidad de competir entre las economías locales de las regiones del interior con los productos que venían de Europa. Y eso iba, por supuesto, destruyendo la economía local.